Hola a todos, bienvenidos. Hoy os doy la bienvenida a esta Open Class en la que vamos a hablar sobre la calidad de los medios de la publicidad online. Tenemos con nosotros a Benito Marín, que es un experto consultor estratégico con una experiencia de más de 20 años trabajando para diferentes anunciantes, diferentes empresas, que nos trae este tema de tanta actualidad. No os quito más tiempo porque es un tema apasionante y del que tenemos mucho que decir. Buenas tardes a todos. Como dice Lidia, vamos a hablar de calidad de medios. La calidad de medios es algo que es muy importante remarcarlo, que de repente está como de moda, todo el mundo habla de calidad de medios, cuando es algo que realmente ya lleva bastantes años que se está tratando, ¿no? Entonces, para ser un pequeño orden, vamos a hablar de unos de los antecedentes, ¿por qué se empieza a hablar de calidad de medios y por qué ya se empieza a analizar y por qué se ha convertido en una industria. Un poco la definición en qué consiste, y vamos a ver una serie de elementos, porque son varios, realmente son como 12 o 13 elementos que podemos considerar cuando hablemos de calidad de medios, pero hay tres que son como los más, no sé si los más mediáticos o los más importantes o los que más se usan, que son el fraude, el brand safety y el viewability. Seguro que todos vosotros habéis escuchado estos elementos. Vamos a hablar también de diferentes formas de aplicarlo, de analizarlo, que es mediante bloqueo o Prebid, y luego unas conclusiones para ver un poco, digamos, a modo de cierre. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Básicamente ocurre que nos encontramos cuando hacemos un mapa de cuál es el sector, cómo funciona el sector de la publicidad online, nos encontramos con esto. Este es el mapa, un mapa reducido, esquemático, de cómo funcionan en España. Entonces, hay una serie de anunciantes, hay una serie de agencias de medios, pero luego hay otro tipo de agencias que son lo que veis con los globitos verdes. Luego están los medios, que es donde aparece la publicidad, como sabéis. Pues hay grupos editoriales, pero es que luego hay redes exclusivistas de medios, luego hay portales que venden la publicidad de ellos solos, luego hay buscadores, luego hay redes sociales. Más abajo están las networks más generalistas, redes de afiliación y de publicidad nativa. Y de repente aparece, hace unos pocos años, que también lo conocéis, todo el tema de la publicidad programática, que es lo que está en azul clarito a la derecha. Entonces veis que en el fondo se forma un follón, porque hay tantas empresas que hacen tantas cosas, tantos medios que ofrecen muchas cosas parecidas, que nos hacemos un poco de lío. Entonces, esto es en España, pero si nos vamos a nivel internacional, nos encontramos con esto. Entonces esto es ilegible. O sea, esto lo que se trata es para que veamos a nivel ilustrativo el follón que hay de empresas y de jugadores a la hora de desarrollar, que ofrecen herramientas, ofrecen soluciones a la hora para desarrollar publicidad online. ¿Qué ocurre? Que cuando se forma este tipo de follón, pierdes el control de lo que estás haciendo y de dónde lo estás haciendo. De tal manera que, como digo, aquí aparecen los problemas. Básicamente son estos los problemas. Hay una atomización de soportes en Internet. En televisión hay unos ciertos canales, pero están muy identificados. Igual que en prensa hay los periódicos que hay y todo el mundo los conoce, o las revistas. Pero cuando hablamos en Internet, cualquier tipo de web es susceptible de convertirse en soporte publicitario. Tanto porque lo explotes tú mismo, o una red, o que tú lo mandes a la red de Google para que se mueva a nivel programático, por ejemplo. Entonces, hay una automatización tal que es imposible controlar todos los soportes y lo que hacen cada uno de esos soportes, ¿no? Ocurre que muchos de estos soportes, claro, no son tan grandes, pero, oye, generan demanda. Cuando no tienen impresiones suficientes, lo que hacen es recomprarlas a otros y venderlas como si fueran propias. Con lo cual ya ahí el anunciante o la agencia pierde un poco el control de por dónde va saliendo. A esto le metimos la variable del descenso de la rentabilidad de los soportes. Los anunciantes cada vez pagan menos. Si pagan menos, los soportes ingresan menos. ¿Qué significa esto? Que tengo que poner más espacios publicitarios por página para que mi soporte sea rentable. Eso tiene como consecuencia que nos encontramos páginas web que son soportes publicitarios, ya sean diarios o ya sean webs de contenido, que nos encontramos con 25 formatos publicitarios en una página, ¿no? Entonces eso genera otro problema, ¿no? Por otro lado,
Más ubicaciones, tiene que ver con esto. Es decir, antes había pues, a lo mejor el superbanner en la parte de arriba, un robapáginas a la derecha, pero claro, como el soporte necesita ingresar más, mete más espacios y genera muchísima densidad. Luego lo veremos que esto tiene su nombre, ¿no? Compra programática. Cuando entramos en compra programática, muchos de los operadores de compra programática no te garantizan dónde vas a salir. Con lo cual, si no te garantizan dónde vas a salir, no sabes dónde vas a salir. Y eso genera inquietud. Sobre todo a nivel de, a ver, ¿dónde voy a salir yo y en qué temática voy a salir yo? ¿Vale? Luego está el famoso tema de las noticias falsas. Este tipo de soportes que lo que buscan es tráfico para venderlo a nivel publicitario, genera noticias falsas para generar mucho más tráfico. Vosotros, que seguro que casi todos sois usuarios de Facebook, habréis visto un mogollón de noticias que son muy sorpresivas. Entonces, ¿esto será verdad? Bueno, pues casi nunca es verdad. Pero tú haces clic para comprobarlo, y al hacer clic para comprobarlo, le das un clic a Facebook, pero es que luego, una vez que estás adentro, has generado una impresión que tiene publicidad para ese soporte que emite noticias falsas, ¿no? Con lo cual, esos son todos los problemas. Hay un problema adicional, que es el famoso tema de los adblockers. Es decir, aquellas aplicaciones que lo que hacen es cortar la publicidad para que un usuario no acceda a publicidad. ¿Qué significa esto? Pues que los soportes se les corta el acceso a esos ingresos. ¿Y por qué se genera eso? Por muchos motivos. Pues muchas veces porque los usuarios no quieren ver tantísima densidad publicitaria que hay en las páginas web que están leyendo de contenidos, aunque una vez que ya se analiza más el problema, lo que te das cuenta es que en gran medida los adblockers los pones porque hay mucha gente que se dedica, como sabéis todos, seguro que lo sabéis todos, a ver partidos de fútbol gratis, o pelis gratis, o series gratis, ¿eh? Entonces, como es tan complicado acceder al enlace correcto, porque todos son publicidad, pues yo cojo y pongo un adblocker y así me elimino todo. Eso es ilegal. Yo no sé en otros países, en España eso es ilegal. Entonces, pagan justos por pecadores. Entonces, pero es una realidad. Y ante esa realidad, lo que hay que es mirarse un poco al ombligo y decir, oye, ¿realmente estoy emitiendo demasiada publicidad? ¿Realmente estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy realizando buenas prácticas teniendo en cuenta el usuario? Porque si no, se va a ir a la competencia. Los contenidos ya se ha convertido en un commodity. Las noticias que aparecen en el país, o en La Nación, o en no sé dónde, son las mismas. Las noticias son noticia. Y entonces en Internet estás a un golpe de clic directo a otro sitio. Es un commodity. Entonces, cuanto más agradable sea esa experiencia del usuario, más vas a retenerlo. Con lo cual, estos son una serie de problemas que se detectan para que tanto los soportes como los anunciantes y las agencias de medios tengan en cuenta esto, ¿no? Y se planteen, oye, tenemos que mejorar la calidad de los medios. Una investigación que ha hecho una de las compañías con las que trabajo, en Terra Science, esta es de hace nada. Pues esto es para, digamos, el Top of Mind del 2017, que se ha hecho, que es una encuesta que se hizo a 1000 profesionales de la industria publicitaria en diciembre de 2016. Entonces esto es hace muy poquito. Entonces fijaos que dice, ¿cuál es el principal problema de la publicidad digital para este año? Entonces se dice que es el adblocking, la mayor es la atribución, que son los modelos de atribución son cuando hay campañas de performance, a qué soporte de todos los que emiten esa publicidad yo le doy el beneficio de esa venta que se ha generado. Luego está el adblocking, que lo hemos comentado, y luego el fraude, que luego lo definiremos, es cuando la impresión la genera una máquina en lugar de una persona. Es decir, que una máquina genera una impresión, entra en un soporte, en una web que contiene publicidad, y esa impresión la ve una máquina en lugar de una persona. Y luego una serie de otros elementos. Fijaos que las agencias lo que más les preocupa es el fraude y los modelos de atribución, y a los publishers, evidentemente, los adblockers. Porque si hay un adblocker, no genera publicidad, con lo cual no gana dinero. Entonces, para que veáis que aquí cada cual tiene un poco sus inquietudes, pero todo redunda en lo mismo. De tal manera que con todo este panorama, claro, los anunciantes dicen, a ver, ¿realmente yo estoy llegando a personas de verdad con mi publicidad? ¿O son máquinas? ¿Estoy llegando a entornos, a marcos de referencia que yo quiero llegar? ¿Webs con las que quiero que mi marca se relacione? ¿O estoy apareciendo en sitios que ni conozco siquiera? Y luego, por otro lado, ¿se ve esa publicidad? ¿Se ve? ¿Aparece en el primer scroll
o un scroll y medio, ese scroll, o está en el sótano de la página web y no se ve nunca. Porque como sabéis, cuando se genera esa impresión, aunque no se vea porque está abajo del todo, se paga. El anunciante paga cuando el ad server envía o emite esa impresión. Si esa impresión está emitida, pero no se ve, ha pagado, pero no lo ha visto nadie, ¿vale? Con lo cual se ha desperdiciado. Entonces, ¿qué entendemos por calidad de medios? En el fondo, calidad de medios es una serie de elementos que lo que vamos a conseguir es pues, ofrecer a las marcas, a las agencias, a los publishers y a cualquier elemento de la cadena de valor, pues formas para mejorar el impacto a los usuarios, ¿no? Y mejorar lo que es la forma de influir sobre esos consumidores o esos usuarios, porque realmente la publicidad lo que busca es eso, es una comunicación que busca, cuyo fin es influir de la manera que el anunciante quiere, ¿vale? Entonces este es un poco el elemento. Fijaos que lo que nosotros llamamos, con esta empresa con la que colaboro, que es el nuevo ROI, que es el Return of Ignoring, es decir, con tantos elementos que os he comentado, es que no sabes ni dónde apareces, ni el retorno de inversión que tienes real. Entonces, esto es un mero ejercicio. Imaginaos que compramos en una planificación 50 millones de impresiones, y esos 50 millones de impresiones se pagan a 2 euros CPM. La campaña te cuesta 100.000 euros, ¿vale? Si entendemos que hay un fraude del 2%, es decir, que el 2% de las impresiones las generan máquinas, pues eso es un coste perdido, desperdiciado. Si el viewability tiene el 52%, significa que hay un 48% de las impresiones que no se ven. Con lo cual, eso supone otra pérdida. Y si además aplicamos un brand safety malo, luego lo analizamos, un brand safety malo de casi el 10%, es una pérdida adicional. De tal manera que decimos que al final hay 23 millones de impresiones netas o útiles que, si lo proyectamos sobre los 100.000 euros que hemos invertido, pues se queda un ECPM de 4 euros, que es más del doble a cuánto lo hemos comprado. Entonces, de lo que se trata es que aplicando, verificando y estudiando estas variables de la calidad de medios, vamos a ir arañando, mejorando todos los elementos para que el ECPM sea mucho más bajo. Habrá variables que las podemos poner virtualmente a cero, como es el fraude, y habrá otras que sea mucho más complicado. Pero, por lo menos, ir mejorando, optimizando para poder conseguir eso. Es muy importante saber que todas las acciones que se llevan a cabo a la hora de controlar las campañas, ver un poco la auditoría y ver, tiene como consecuencia necesaria la optimización de la campaña. Está muy bien, tienen informes fantásticos, maravillosos, con unos gráficos de tarta súper bonitos de lo que tienes, pero si luego no lo mejoras, ¿para qué quieres los informes? ¿Para enseñártelos a tu jefe y ver que haces los deberes? No tiene sentido. Los deberes es optimizar respecto a esos estudios que has llevado a cabo. Entonces, los análisis de calidad de medios se hacen ya teniendo en cuenta cualquier tipo de formato en cualquier tipo de plataforma. Es decir, sea o salga la publicidad en lo que es en desktop, o en mobile, o en tablet, da igual, ya se controla en todos los aspectos. Y cualquier tipo de formato. Vamos a poder controlar también tanto lo que es el famoso display, display sobre móvil, vídeo sobre móvil, e incluso en apps sobre móvil también se están haciendo algunas cosas. Con lo cual es importante también tener esta idea. Entonces, perdón, me he ido de diapo. Y también en redes sociales, evidentemente, porque estamos hablando de soportes, pero en el fondo las redes sociales son un soporte publicitario. De hecho, en cuanto que llevas publicidad a modo de post de cada una de esas redes sociales, te das cuenta que ya la publicidad se convierte hasta casi en contenido de esa red social, ¿no? Con lo cual, fijaos la importancia que cobra. Entonces, se puede controlar también, pues, si la publicidad que se ha generado o que los anunciantes han puesto en YouTube, en Facebook, incluso en Twitter, pues, realmente, si es fraudulenta, si la han generado máquinas, si controla el viewability, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver ahora a continuación, si soy capaz de pasarlo correctamente. Entonces, estos son los elementos en los cuales se compone, digamos, el control de calidad de medios a nivel global. Es decir, todos los indicadores que nosotros entendemos que sirve para conocer la calidad de esa campaña. Hay tres, como digo, que son los más
mediáticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el brand safety, el viewability o el fraude. Pero luego hay otros que yo creo que no son menos importantes, ¿no? El tiempo evidentemente es el que es, vamos a centrarnos en estos tres, pero os voy a definir muy rápidamente el resto para que tengáis una idea, ¿no? AdClutter, que es el primero de todos, el que está arriba del todo, AdClutter lo que te va a decir es la densidad que tiene, la densidad de anuncios que tiene la página donde tu publicidad aparece. No es lo mismo aparecer en una página que hay 5 espacios publicitarios que 25 que 50, ¿no? Hay mucho más ruido para tu marca cuanto más haya. Entonces eso se puede conocer. El Ad Collision es conocer cuando tu campaña sale 2 veces en la misma página. Está repetida. También lo vamos a controlar. El Professionalism lo que te dice es, oye, que la página no tenga errores de programación. Parece evidente, pero no lo es tanto. Si la página está mal construida, puede redundar en que la publicidad salga mal, ¿vale? Entonces eso hay que controlarlo también. El device type. Vamos a ver cuántas impresiones se generan realmente en cada uno de los devices que existen. Contextual relevance. Vamos a poder conocer las temáticas en las cuales nuestra publicidad aparece. Es decir, imaginemos cualquier medio, La Nación. Pues en La Nación, claro, se trata trata de muchos temas, ya no secciones, temáticas que aparecen. Entonces vamos a conocer que tu campaña ha estado en un 46% de páginas de motor, un 16% de tecnología y un 14% de salud, ¿no? Con lo cual vas a poderte hacer una idea muy buena de las temáticas o los marcos de referencia temáticos en los cuales tu campaña ha podido salir. Geocompliance, vamos a hacer una doble check de la IP, de la segmentación por IP, por país. Language ID, esto es interesante porque vamos a poder controlar también que la publicidad salga en contenidos del idioma que tú quieras. Si tu publicidad está en español, pues a lo mejor no te interesa aparecer en páginas en inglés o en ruso. Entonces vamos a poder controlar todo esto. Y luego el Track Score. El Track Score define genera un scoring de, digamos que una calificación de calidad de medios global para un soporte. Por ejemplo, el país tiene un track score de 914, pues es mejor que otro soporte, que el ABC, que lo tenga de 216. Entonces, con eso te haces una idea global de todos estos elementos. Y así ves la calidad de medios que tiene tu anuncio dentro de esos soportes. Es muy importante poner en contraste los resultados de tus campañas. Es decir, si yo te digo que tú tienes un viewability del 53%, eso mucho es poco. Pues no, ni mucho ni poco si no hacemos una comparación con algo. Entonces es muy importante hacer benchmarks o hacer estudios para saber realmente que si la media en un país es del 53 y tú tienes un 27, pues chico, estás un poco mal, ¿no? Entonces es muy importante generar esos valores, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplos en diferentes países, en Australia, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, para que veáis un poco también las diferencias que hay. Fijaos que el viewability en Estados Unidos es muy parecido que en España, un 53 más o menos, pero en UK es bastante más alto y sin embargo en Australia es más bajo. Entonces, claro, las campañas que tengan un 50% de viewability en Australia, pues son muy buenas, pero para nosotros a lo mejor no son tanto. Un tema también importante es decir que el fraude en otros países, fijaos que acá hace un 5,3, un 6,1, en España es muy bajo. En España, en soportes premium, entendemos como premium los soportes de cabeceras importantes, de grupos editoriales y tal, el fraude es muy pequeño, está por debajo del 1%. Cuando llevamos a redes o vamos a publicidad programática, ahí ya la cosa cambia, porque como podéis imaginaros, ya no hay tanto control, ¿vale? Pero ahora vamos a ver más ejemplos. Fijaos que estas son otras de las estadísticas del estudio que os he comentado al principio, ¿verdad? Que es lo más importante, cuál es de todos estos aspectos de calidad de medios que hemos estado viendo, cuáles son lo que los publicitarios entienden como más importante. El más importante entienden que es el fraude base y luego el viewability y luego el fraude. Pero fijaos que tanto a las marcas y a las agencias les importa una cosa y a los publishers les importa otro. Evidentemente, porque cada cual tiene su interés, ¿no? Entonces, para las marcas es el fraude y la visibilidad. Fraude porque, claro, no quiero impactar a robots porque es dinero desperdiciado, ¿eh? Y publishers, el viewability, porque en el fondo
los anunciantes meten mucha caña a los soportes para que mejoren su viewability y hagan que los anuncios aparezcan más arriba y sean vistos, ¿no? Para que veáis un poco la preocupación que tiene cada uno de ellos. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de calidad de medios? Vamos a hacer un rápido repaso a los tres más importantes y dos formas de aplicarlo. Fraude, como hemos comentado. Esta es la forma en que se produce el tráfico fraudulento. Como sabéis, pues los hackers lo que hacen es crear robots para que... Hay muchos tipos. Uno es que se apropian de cookies, leen tu cookie lo que te interesa y actúan como si fueras tú. Hay otros que lo que hacen es generar impresiones ellos mismos, para que al generar más impresiones, esa web o ese soporte que ha generado más impresiones vende más, porque lo que hace es generar inventario, ¿vale? Hay otras que lo que hacen es generar clics fraudulentos. Entonces, lo que se intenta es detectar todos esos diferentes bots que se llaman robots, para, una vez que están detectados, poder bloquearlos. Luego lo veremos cómo se pueden bloquear. Brand Safety es muy importante también. El Brand Safety tiene dos aspectos, dos vertientes. La primera es no aparecer en soportes en webs que no queremos. No queremos aparecer en roja directa, no queremos aparecer en sites que tienen nombres y apellidos que no queremos estar en ellos. Pero por otro lado está que dentro incluso de soportes que puedan ser buenos, es no quiero estar en una temática concreta. Yo soy un yogur y no quiero estar en motor. ¿Por qué? Pues porque no me da la gana estar en motor, no quiero estar en motor. Pues podemos hacer que no esté en motor. Fijaos, dos de los elementos por los cuales es importante es justamente los gráficos, los ejemplos que hay aquí. Uno de los ejemplos más claros es cuando hay un accidente aéreo y aparece una publicidad de una línea aérea. Pues hombre, ninguna línea aérea quiere aparecer en una página donde se está contando esto, ¿no? Entonces, esta herramienta, digamos, o este elemento lo que va a poder hacer es controlar que no aparezca. Y luego el siguiente ejemplo que veis es una campaña, que esto es real, estos dos ejemplos son reales, no hay ningún montaje. Es de una campaña de Citibank que apareció en un site de ISIS. No creo que a Citibank le hubiera hecho mucha gracia verse ahí, ¿no? Entonces, hay una serie de herramientas que hacen, de elementos para conseguir que esto no ocurra. ¿Cuáles son? Pues fijaos que se va a poder controlar las palabras clave, es decir, pues yo no quiero aparecer en contenidos que contengan esas palabras clave, y tú salvas a tu agencia, ¿no? A tu soporte. Además se pueden hacer whitelist, es decir, páginas donde yo sí quiero aparecer, pase lo que pase. Blacklist, donde páginas que yo no quiero aparecer ahí, yo no quiero verme bajo ningún concepto. Y luego umbrales de riesgo de ciertas categorías que los proveedores de soluciones de calidad de medios o de brand safety generan. Por ejemplo, en este caso de Internal Science hay 7. Está adulto, alcohol, odio, descargas ilegales, drogas ilegales, lenguaje ofensivo y violencia. Entonces tú vas a poder balancear la rigidez de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, alcohol. Hombre, pues si eres un yogur no quieres aparecer en nada que tenga que ver con alcohol o coche. Pero si eres bifitter o una ginebra, pues hombre, a lo mejor te da más o menos igual. Entonces puedes poner que sea una rigidez media, ¿vale? Eso se puede hacer así. ¿Y cómo se hace eso? Analizando por 4 niveles las páginas web. El primero, analizamos la URL. Después se puede analizar el contenido semántico de lo que aparece en esa web. Por otro lado, los enlaces entrantes y salientes a esa web. ¿Qué significa esto? Que yo creo que es importante conocer con quién se relaciona esta web, ¿no? Y luego, por último, el análisis de metadatos, que son, digamos, la programación que hay por detrás. Entonces, teniendo en cuenta estos cuatro elementos, los proveedores de solución de Brand Safety van a poder controlar este tema. Vamos justito de tiempo, pero lo vamos a conseguir. El tercer elemento es el viewability. Viewability es, como sabéis, procurar que se vea esa publicidad. Entonces, el Media Rating Council es el organismo a nivel mundial que dice lo que es viewability y lo que no es viewability. Y está aceptado por el IAB, que lo conocéis también, que es el Internet Advertising Bureau. Para vídeo, se considera visto una publicidad cuando se ha visto al menos el 50% del espacio que tiene el player durante 2 segundos continuos. En display, un banner, es el 50% del espacio que ocupa durante 1 segundo. Y cuando son formatos de esos grandes, un 30% durante 1 segundo. ¿Vale? Esta es un poco la característica. Fijaos esta diapo. Esta diapo lo que te dice es, esto es un ejemplo de marca, de un site de deportes español.
La línea horizontal es el primer scroll. Fijaos que si el usuario no baja más, sino que se queda en el primer scroll, hay 4 publicidades que se ven, que están que están recuadradas en verde. Pero el resto he tenido que poner, lo he partido en 2 porque, claro, no cabía sin horizontal, ¿no? Entonces, imaginaos que la parte de la derecha va abajo. Entonces, el resto no se ven. Los recuadritos en rojo no se ven. De tal manera que se ha visto 4 espacios publicitarios, pero hay 9 más que no se han visto. Teniendo en cuenta que esta página es casi infinita, porque luego sabes que los nuevos diseños responsive y tal de las páginas web permite que la página web no tenga este tamaño, sino que si el usuario sigue bajando, se genere más contenido por debajo, ¿no? Con lo cual, fijaos la cantidad de impresiones que se generan, pero no son vistas, ¿vale? Entonces esto es interesante. Digamos que el objetivo es eso, esa lucha por ser visto. Vamos a intentar estar lo más arriba posible. Y la metodología que se usa es muy sencilla. Coges el punto, digamos, de la página web, el píxel 1,1, y cuando ya el usuario va bajando, tira distancias para ver si ese banner que está a esa distancia se ha visto o no se ha visto. La cosa se complica más cuando, no sé el nivel de técnicos que sois o no sois, pero cuando sabéis que hay espacios publicitarios que aparecen en iframes, incluso iframes dentro de iframes, de ventanas, ¿no? Entonces, ahí sí que ya hay que hilar un poco más fino para conseguir detectar que hay una publicidad y poder medirlo, ¿no? Entonces hay empresas que uno hace una cosa, otros lo hacen de otra manera para conseguirlo. Y esto sirve, este sistema sirve tanto para desktop como para mobile. Es decir, como os he comentado al principio, se puede medir todo en cualquier tipo de dispositivo. Y es de la misma manera. Entonces, se van a poder bloquear ciertos elementos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo programo mi campaña, yo no quiero que aparezca mi publicidad cuando se detecte que sea un robot. Es decir, bloquear el fraude. O yo no quiero aparecer en soportes que hagan referencia a temas de adultos, o que hagan referencia a temas de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esa publicidad va a salir, hay una llamada a estos sistemas y dice, oye, que estoy en este marco de referencia, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Entonces, corriendo se mira, se hace ese análisis semántico que hemos visto y dice, no, mira, este contenido es malo, se bloquea la impresión, no sale. Con lo cual, te ahorras ese coste, ¿vale? O si es un marco de referencia bueno, aparece. Y fijaos que todo esto se ofrece informes, siempre está todo, digamos, documentado, ¿no? Hay informes en los cuales se dicen cuántas impresiones se han generado, cuántas han sido buenas, cuántas se han bloqueado y por qué se ha bloqueado. Se han bloqueado 32.000 impresiones. ¿Por qué? Pues ha sido 12.000 porque hay este tipo de robot, 5.000 por este otro tipo de robot, 20.000 porque el contenido no era el apropiado. Es decir, siempre se dice por qué se ha hecho eso, ¿vale? Para que tengamos un conocimiento completo de qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Con lo cual, esto ya es una solución. Es decir, lo que a mí no me interese, no aparezco ahí. Pero fijaos que no siempre se puede bloquear. De todos esos elementos que hemos visto de calidad de medios, realmente solamente se pueden bloquear 4. Nosotros en principio no podemos bloquear el ad clutter, o sea, no podemos mirar a ver la densidad que tiene cada uno de esas páginas y bloquear, eso no se puede hacer. Pero sí se puede bloquear en esos 4 elementos, ¿vale? Bueno, aquí se explica cómo es. Luego hay otra alternativa que es el Prebit. ¿Cuándo funciona el Prebit? El Prebit funciona únicamente, como podéis imaginar, en programática, ¿no? Sabéis que en programática funciona por bits, funciona por pujas a la hora de aparecer en ese tipo de soportes. Entonces, los DSPs, que como sabéis son esos sistemas, esas plataformas que te permiten entrar al mercado programático, tienen una serie de filtros, ¿no? Entonces, esos filtros, tú vas a poder decir, oye, mira, yo quiero lanzar mi publicidad, pero con niveles de riesgo X, para brand safety, o quiero poner el filtro de fraude, o quiero poner un filtro de salir solamente en páginas donde yo sé que el viewability es de mayor del 60 o 70%. Esos son filtros, no son bloqueos, no es lo mismo. Bloquear es cuando se te genera una impresión, no te gusta, ¿vale? Y la bloqueas. Entonces, no pasa de ahí, no pasa de la petición. Un Prebit lo que es un filtro, es que cuando detecta esa página, no lanza ninguna impresión. No es lo mismo, ¿vale? Entonces,
prácticamente todo, por no decir todos los DSPs, tienen filtros, entonces se puede aplicar perfectamente en cualquier tipo de DSPs, este tipo de filtros. Además hay muchos proveedores, no va a estar ningún problema en aplicarlo. Entonces, esto es interesante porque aquí sí que no hay coste, porque claro, en un bloqueo el soporte ya ha enviado la impresión, el soporte te la va a querer probar, te la va a querer cobrar, pero en un Prebit no, porque se ha filtrado, no hay coste. Esa es la diferencia entre bloqueo y filtro, ¿vale? Seguimos. Bueno, esto es lo que me he adelantado un poquito en esta diapo. Y luego están los informes. Todo está documentado. O sea, es muy importante tener en cuenta que cualquier tipo de plataforma, ya no solamente de calidad de medios, sino de una server, etcétera, etcétera, te va a generar una serie de informes. Como os he comentado antes, fijaos en este caso, el viewability, en esta campaña, pues el viewability es del casi del 39%. Fijaos que luego aparece una lectura abajo con un botoncito rojo que pone 2 en 1000 y average benchmark. Es decir, te dice, está por debajo de nivel medio que tenemos nosotros registrado. Con lo cual ya te dice, mira, pues esta campaña no funciona bien. Y fijaos que se ha medido pues el 99% de las impresiones, que el 60% son no vistas según los niveles del MRC, ¿os acordáis? Lo del 50% del espacio durante un segundo. Pero es que además hay un 40% que nunca se ha visto nada, ni siquiera un píxel, ¿vale? Entonces, esos son elementos interesantes. El fraude. Fijaos lo que os he comentado antes, ¿no? Pues hay un fraude muy pequeñito y te dice exactamente qué tipo de bot es el que ha generado ese fraude, ¿no? Pues el mask, el profile, el nomadic, el estándar, etcétera, etcétera. Entonces aquí te va diciendo siempre una argumentación de por qué ha ocurrido eso. Y en Brand Safety, pues igual. Pues el 87%, digamos, de las impresiones han salido en sitios donde tú quieres, con lo cual el resto no. Y te dice, ves que tiene otro puntito rojo. Te dice que está por debajo del 95%, que la media es lo que dice, ¿vale? Entonces, y a la derecha te dice el por qué no ha salido, por keywords, por content o por lo que son whitelist. Fijaos, aquí aparecen los diferentes datos que te da del viewability y del fraude y brand safety. Hay un dato que es interesante, que es el tiempo medio en estado visible. Es decir, te va a dar también el dato de decir, esta impresión se ha visto y por cuánto tiempo se ha visto. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque cuando los soportes conozcan bien su inventario y sepan qué impresiones se ven, cuántas no se ven, cuántas se ven más y cuántas se ven menos, van a poder crear paquetes de impresiones con una calidad alta y se van a poder vender de otra manera. Por ejemplo, imaginemos que un soporte, el país, sabe que tiene, imaginaos, 10 millones de impresiones al mes que se ven más de 10 segundos. Eso tiene muchísimo valor, porque tú vas a ir a un anunciante diciendo, oye tío, que es que mira lo que tengo aquí. Entonces, claro, eso en lugar de costarte un CPM de 2, yo te lo voy a cobrar a 10, porque es tremendamente valioso. Entonces, es muy importante para los soportes conocer su realidad de calidad de medios para poner en valor, igual que para las impresiones que a lo mejor no tengan tanto valor, a lo mejor reducirlas de precio, pero las que tienen mucho valor, a lo mejor tienen que aumentar el precio y la rentabiliza mucho mejor, ¿vale? Entonces, es un tema que es muy importante, conocer las realidades, ¿no? Porque eso se va a convertir en elementos a rentabilizar. Y luego el brand safety y el fraude, pues exactamente lo mismo, ¿no? Pues controlar bien todos los motivos por los cuales ha fallado algo, porque eso lo que te va a permitir es, como os he dicho al principio, que es un tema que se pasa mucho de soslayo, algo que no entiendo, todo esto sirve para optimizar, no para generar informes súper bonitos, sino para saber que realmente hay soportes que no están funcionando, pues en la siguiente planificación tendrán que salir, ¿vale? Entonces, son cosas a tener en cuenta. Pero ya por último, también hay que tomarse esto un poco, digamos, no tan rígido como las estadísticas te dicen. Es decir, el 55,4% es no visto. Pero por otro lado vamos a hacer un contrapunto. Decimos que se considera visto el 50% del espacio durante un segundo. Y yo pregunto, si se ve el 49% durante
3 segundos tiene más eficacia o menos eficacia que el 50% durante un segundo. O imaginemos que se ve un 80% del espacio publicitario, pero durante 0,7 segundos. Tiene más o menos eficacia que ese 51. O sea, como veis, tampoco esto no es ciencia nuclear, es decir, esto no es tan exacto, hay que ponerlo todo en contexto, hay que relativizarlo. Esto hay que utilizar siempre lo que son los sistemas de test A/B, hacer pruebas, hacer una campaña sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de optimización, simplemente monitorizando a ver qué pasa ahí, monitorizando, nada más, ni bloqueos ni historias, monitorizar. Después hacer otra campaña bloqueando. Luego hacer otra campaña habiendo hecho cambios. Y a lo mejor la campaña la partes en dos y haces unos cambios y otros cambios. Y la lanzas a ver qué funciona mejor. Aquí esto funciona mucho con el ensayo-error. Y no pasa nada por hacer ensayo-error. Hay que hacerlo. Yo creo que es algo muy importante que quede claro. Ya para concluir, ¿por qué yo entiendo que es tendencia la calidad de medios? Primero porque normaliza y optimiza las planificaciones. Lo de optimizar ya queda claro, me parece que insisto bastante. ¿Por qué digo lo de normalizar? Puede ser que hay soportes raros que te la estén colando. Entonces, a lo mejor no tienen que estar ahí. ¿Eh? Evitas prácticas ilegales y sospechosas. Evitamos el fraude. Entendido como tal, las impresiones que generan los robots. Pero es que evitamos también soportes ilegales. Soportes de descargas ilegales. Esos soportes no pueden estar. Nos hace mucha gracia siempre y nos reímos todos cuando nos descargamos pelis en sitios de descarga gratuita. Eso es ilegal, tú no puedes hacer eso. Entonces, no puede haber publicidad en ese tipo de soportes, ¿vale? Porque estás alimentando una actividad delictiva. Evitar malgastar inversión en impactos no eficaces, ya sea porque van a robots o ese tipo de cosas, como porque son inversiones que no se ven, ¿vale? Luego, mejorar, evidentemente, el ECPM de la campaña. Eso redunda en que la rentabilidad la vas a mejorar. Y eso a la larga, paso a paso, evidentemente te vas a ahorrar muchísimo dinero que puedes reinvertirlo en campaña que ya conoces cuál es la optimización. Con lo cual se genera un efecto geométrico a la hora de la optimización, ¿vale? Y luego ya por último, asegurarnos de estar en ese entorno adecuado para nuestra marca. A lo mejor eso es un componente más cualitativo, ¿no? Pero yo, si mi marca es Apple, a lo mejor yo quiero estar, lo que os he contado antes, en soportes de motor o en contenidos de motor. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué tengo que estar en soporte de motor? Yo quiero estar relacionado con quien quiero estar. Y esto se puede medir, ¿no? Y esto se puede controlar. Y bueno, yo creo que de momento esto es todo. Entonces, creo que ahora hay una serie de preguntas. Entonces, si las hay, para empezar a... Sí, ahora podéis realizar preguntas en el chat, pero ya hay algunas que nos han llegado antes y que muchas de ellas ya has contestado con tu presentación. Pero yo quería hacerte una que además teníamos en común. Todo ese conocimiento que nos has transmitido, esa preocupación que realmente existe tanto por parte de los publicitarios como de los anunciantes. ¿Los anunciantes conocen realmente todo lo que pueden hacer con la tecnología? No, están empezando. Es decir, lo que está ocurriendo, todo depende del mercado y todo depende de si esa empresa es más nacional o más multinacional. Digamos, depende del mercado de dónde proviene. Tenemos clientes que son grandes multinacionales americanas, estadounidenses, Unilever, Procter & Gamble, que lo tienen muy claro. Pero lo tienen muy claro desde hace 3 años. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen a España, a las campañas aquí, igual que en muchos mercados, y entonces ellos sí que saben de qué va el tema. Y exigen determinadas métricas o determinadas acciones a soportes que nunca han hecho nada de esto, que no saben lo que tienen. Entonces hay problemas. Claro. Porque te dicen, no, es que yo quiero aparecer solamente en sitios que el viewability sale el 60%. Y el soporte no sabe lo que tiene. Y cuando empresas, como hay diferentes empresas que están trabajando en esto, como IAS, por ejemplo, lo va a ofrecer, claro, los soportes dicen, no, perdona, es que yo no quiero aplicar esto porque estoy perdiendo dinero. O cómo yo rentabilizo esto. O sea, entonces, hay una disociación entre muchas marcas y otras. Las que vienen internacionales, que son multinacionales, ya saben de qué va esto. Pero muchas marcas nacionales no lo saben. Oyen, saben que hay algo ahí, pero no saben cómo aplicarlo.
Al final es una cuestión de responsabilidad y de formación. Y la responsabilidad por parte de todos. Has hablado de los medios, los soportes necesitan aumentar esa rentabilidad del medio, pero realmente el soporte es el que tiene que decir lo que es capaz de ofrecer y aumentar esos precios de los espacios publicitarios, pero también los profesionales, ¿no?, tienen esa responsabilidad en formarse, en conocer todo esto que además cambia, como tú nos has demostrado, en muy poco tiempo, ¿no? Claro, pero es que cambia, digamos que hace cambiar el panorama, pero pero no a nivel crítico o a nivel... No, es como reordenarlo. O sea, hay sitios, hay espacios... Es decir, si Apple no quiere aparecer en sitios de motor, ya habrá otro que aparezca en sitios de motor. Pero es que resulta que es que un coche no quiere aparecer, imaginaos, en sitios de tecnología, que es donde quiere aparecer Apple. Entonces, ¿por qué quiere aparecer en sitios de tecnología? Entonces, es como que se ordena un poco el asunto. O sea, es decir, que cada uno sale en los sitios donde quiere salir. Sí, es fundamental la idea que has dicho, pues el acostumbrarnos a ver páginas llenas, saturadas de publicidad, que al final es perder las inversiones y sobre todo no ser eficaces nosotros como publicitarios. Entonces es fundamental concienciar, ¿no? Concienciar de que como profesionales tampoco debemos también de negar, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que al final es toda la cadena de valor la que tiene que aportar. Porque, claro, yo como soporte digo, ya, pero es que si tú a mí no me pagas lo que yo necesito, tengo que ponerte más espacios. A lo mejor, si hay sitios en los cuales, o hay espacios en los cuales yo puedo cobrarlos más caros y tú estás dispuesto como anunciante a entender que aquí estás tú solo o estás compitiendo con dos más, te va a salir más caro que si compites en una página con 25. A lo mejor, si yo soy capaz de hacerte entender que una campaña a 5 euros con 4 posiciones es rentable, te quito las otras. Pero págame 5 euros. Pero es que no pagan 5 euros. Claro, pero al final se trata de optimizar, es mejor pagar más por menos. Porque se convierte en lo contrario. Claro, justo, pero eso tiene que ver con el tiempo. Eso, o sea, pretender que ahora de repente eso ocurra, eso no puede ocurrir de noche a la mañana. O sea, eso va a tener que ser poco a poco, que los soportes vayan racionalizando eso, vayan poniendo el valor y que los anunciantes entiendan que el valor hay que pagarlo. Realmente son muchos cambios. Si lo miramos con perspectiva, 20 años, ¿no?, desde la aparición, desde todo el inicio, pero en los últimos años sí que se está transformando por completo y sobre todo desde que ha llegado la programática, pues hay muchísimos más problemas a los que tenemos que hacer frente, tanto los publicistas como los soportes. Pero bueno, muchísimas gracias, Benito, por tu Open Class, por la lección que nos has dado hoy. Como hemos visto por tus datos, algo que preocupa hoy en día a los profesionales, a los anunciantes, a todos los implicados en el sector de la publicidad. Muchísimas gracias a vosotros por asistir. Tendréis esta lección, esta Open Class colgada en Unir TV para que la podéis visualizar cuando queráis. Y también invitaros a disfrutar de cualquier Open Class que da Unir. Muchísimas gracias. Muchas gracias.